Esto no es Cape Town, esto es el Parque Tayrona aquí en Santa Marta, Colombia. Hola, hola. Hola, saludos. Bueno, hoy nos encontramos en las hermosas playas caribeñas de Santa Marta, en un hostal que pronto van a saber cuál es. Y mi amor, Y mañana vamos para el Parque Tayrona. Es un parque nacional natural de aquí de Colombia que tiene unas playas de arena blanca espectaculares, así que pues mañana vamos a conocerlo. Y además es territorio ancestral de muchas comunidades indígenas, entonces pues vamos a descubrir todas esas bellezas de por allá del Parque Tayrona. Y pues mientras tanto estamos aquí esperando el almuerzo para mostrarles un poquito del hostal, un poquito de las cosas que se pueden hacer aquí alrededor. si aún no nos conoces, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Y ella boricua. Y nosotros te compartimos información para tus futuros viajes en Colombia, próximamente Puerto Rico y obviamente el mundo entero. Así es, así que recuerda suscribirte al canal, activar esas notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar visitando próximamente. Ya aquí se nos acaba nuestro viaje por la costa colombiana. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en la cabaña después de un almuerzo espectacular, súper rico, y aparte de eso nos sorprendieron mucho los precios. Esperábamos ver precios mucho más altos y están verdaderamente bien asequibles. Y no les hemos dicho dónde estamos. Estamos en Los Hermanos Los Hermanos Hostel. En el Hostal Los Hermanos, es un party hostel. Así que es de pura rumba, tiene una piscinita súper chévere también. Bueno, y básicamente este hostal lo escogimos porque vimos un review en donde habían unas personitas, una parejita que se quedó en otro hostal. También estaba bien chévere, by the way. Pero vinieron a este hostal a comer pizza, porque esa es la especialidad, pizza al horno. So, lo escogimos precisamente por eso, aunque cuando estábamos haciendo el research vimos que estaba bien chévere también. O sea, las cabañitas también buenas, como ven. Eso sí, no tiene baño independiente, pero nada. Hay unas que sí tienen. ¿Hay unas que sí tienen? Sí, yo creo que bueno. Sí. Hubiéramos cogido una de estas. Bueno. Para la próxima. Nos no cuenta, pero nada, estaba súper chévere. Aquí salimos y está la arenita de playa, la playa está súper cerca. Y nada, ya les vamos a mostrar la pizza que hacen aquí, que es la especialidad. Un service. Ya probamos la pizza de aquí, que es espectacular. Es hecha como los hornos de antes, en barro. De barro, sí, unos hornos de barro. Súper deliciosa. Así Los que rumores eran ciertos, la pizza de aquí está a otro nivel. no solo la pizza, de verdad que el hostal nos ha gustado mucho. Ha llovido hoy prácticamente todo el día, ha estado nublado, pero igual lo hemos disfrutado un montón. Súper relajado, todo súper limpio, todo huele rico. Los baños compartidos son individuales, o sea, hay muchos, pero son individuales, que no estás ahí como que con todo el mundo cuando te estás bañando o haciendo tus necesidades. Así que súper, de verdad, súper recomendado. Vengan para Santa Marta y quédense aquí en este hostal, Los Hermanos. Y prueben la pizza, no saben si prueben la claro. pizza. Dios mío. Deliciosa y económica. O sea, una pizza de 8 pedazos, bastante grande. Nosotros podíamos compartir con otra persona más, pero como somos medio glotoncitos. Y nada, súper rica. Sí, como 30.000 pesos más o menos sale una pizza aquí, más o menos es el promedio. Hay unas inclusive de 25.000 pesos. O sea, para hacer el plato estrella me parece súper barato, súper rico. Y no es que nos esté patrocinando aquí el hostal ni nada, ni mucho menos. Nada, simplemente pues nosotros queremos siempre incluirles en los videos opciones de hospedaje, y esta es una buena opción que viene a la fija y chévere, porque es puro barefoot living. Aquí estamos a pie limpio,
sin camisa, vamos, venimos, no hay ningún problema. La verdad que es una vida sin complique, bien relajada, súper rico, una experiencia diferente, ¿verdad? Nos gusta de todo un poquito. Claro. Como nos gusta lo high, como un all inclusive, que te tienes que poner bien para un restaurante, tienes que arreglar full, como estar aquí barefoot, a pie limpio. Bien relajado. Y nada, pues mañana vamos a conocer el Parque Tayrona. Desde tempranito vamos a estar por allá. Desde bien temprano. Y de verdad que estamos muy emocionados porque ninguno de los dos lo conocemos. Yo soy colombiano y la verdad no lo conozco aún. Pero dicen que el Parque Tayrona está espectacular y de verdad que las fotos que se ven de allá y los videos prometen bastante. Esperamos que nos haga un excelente día porque hoy ha estado lloviendo, así que Sí. si no, como quiera vamos a ir y ya veremos cómo resolvemos. Así mismo es. Pues nada, nosotros seguimos aquí viendo Netflix desde la cabina, La cabina, mi amor. la cabina. Desde la cabaña. Desde la cabaña seguimos viendo Netflix y nada, nos vemos mañana. Bye. Morning. Good morning, good morning. Estamos todos listos, estás ready para el Tayrona. Ready para la action. No se vayan de la costa sin comer arepa de huevo. Y acá está riquísima. Bien buena. Muy buena aquí. La frente del Tayrona. Un poquito de naranja. Natural, recién exprimido y un tintito. Después de un espectacular desayuno tradicional, aunque no nos llenamos mucho porque tenemos que probar un pan de chocolate que hacen aquí en la mitad del Parque Tayrona, pues ya estamos aquí en la entrada listos para conseguir nuestras taquillas. Teníamos que comprar un seguro obligatorio de 5.000 pesos por persona, contra todo riesgo, pues cualquier cosa que pase, cualquier incidente. Y nada, estamos ready. ¿Estás ready tú? I am ready. Bueno, son como 2 horas y media de hiking, más o menos, bueno, hiking no, trekking, más o menos 3 horas, porque si uno se para a tomar fotos, a grabar, pues se convierte más o menos en 3 horas, pero ahí vamos suaves, sin afanes, llegamos súper temprano, abren a las 8, nosotros llegamos bien tempranito, pero según dicen el camino es súper suave, aunque hay que hacer trekking, pero es bien descansadito, entonces pues vamos a ver si es verdad. Adquirimos las entradas, ella por ser gringa 55.000 pesos. Ningún gringa, yo soy boricua. Por ser extranjera 55 y a mí cobraron 25 también. Bueno, y por acá somos en un colectivo que nos facilita un poquito la llegada. Creo que nos ahorra una buena caminada porque hay que guardar energías para ahorita más tarde, ¿verdad? Supuestamente son 30 minutos que te ahorras de aquí. Así Caminando. Empezamos el camino, 8:30 de la mañana. Vamos a ver Así cuánto es. tarda. Vamos a ver cuánto tardamos, pero la primera parada es a comer pan de chocolate, como les habíamos dicho ahorita. Que de verdad que dejamos un espacito del desayuno para eso porque son bien famosos aquí. Llegamos a la primera parada, realmente son 30 minutos desde que salimos caminando. Un hiking muy bueno, así que vamos a ver qué más nos espera por allá abajo. Así es, y de verdad que no tienen que traerse botas ni nada, con las simples zapatos está muy bueno el sendero, hay muchas partes de madera y está bien bueno para caminar. Eso sí, vengan hidrataditos, con buena hidratación y aparte de eso también desayunados si pueden. Bueno, mi gente, por aquí vamos. Ya llegamos a las primeras playas. Estas primeras playas no son aptas para baño.
ya que lastimosamente han fallecido más de 100 personas aquí por bañarse en estas aguas. Y es bien importante que si ven la bandera roja, como mencionó Mateo, no se metan, porque hay juzgado, como mencionó, más de 100 personas, así que mucho cuidado y precaución con eso. Me sorprende que haya tanta vegetación, tanta flora y fauna tan y tan cerca del mar. Sorprendente esas rocas espectaculares que le dan. De hecho, por eso parte de mi razón personal porque quería venir es que me parecían muy bonitas esas rocas. Tantas rocas todas gigantes al lado de la playa, se ven espectaculares. Así un lugar creo que es en Sudáfrica, que también es así, Cape Town, si no estoy mal. Por aquí estamos con Julián, que me está enseñando cómo decir gracias en su dialecto. ¿Cómo se dice? Zenjale. Zenjale. ¿Lo dije bien? Zenjale. Bueno, y le compramos un juguito de naranja o china, como le decimos los boricuas. Está bueno. Aprendimos 2 palabras, a decir gracias y a decir amor. Nasewa, que es lo que necesita el mundo ahorita en estos momentos. Mucho amor. Y pues nada, ya estamos próximos al famoso pan de chocolate, que no veo la hora de llegar, pero este juguito estaba bien refrescante, ¿verdad? ¿No te gusta? Súper rico, recién exprimidito y frito. Así es. Para esta calor. Uf, da pena, mira, refrescadísimos, quedamos con ese jugo. Tenían hielito y todo, está bien rico, ¿para qué? Llegando, ya vamos llegando, ya vamos llegando. Buenas, ¿cómo está? Hi. Que para conocer el horno de barro donde hacen el pan. Ah, ok. Gracias. Bueno, por acá nos venimos de presentados a conocer el horno donde hacen el pan. Vean esta belleza. Bueno, gente, eso se ve buenísimo. Y huele. Lo hacen con la concha del coco, con el capachito que queda del coco. Con eso prenden fuego y es que lo hacen. No es a leña, pero debe quedar con ese sabor a coco espectacular. Vamos a probarlo a ver qué tal. Está como calientito todavía, ¿verdad? Me gustó. ¿Te gustó? Estoy buscando un parecido, me sabe como a Mallorca. Y ya perdimos todas las calorías que habíamos quemado en 1 hora y media que nos demoramos llegando aquí a la panadería de Bere. Las perdimos todas, pero el pan Delicioso. delicioso, vale la pena. Es más, compramos unos panes ya, pero de sal, para llevar para caminar. Así es. Tomate, orégano y que era jamón y queso. Jamón y queso era el otro, sí. Cada uno vale 6.000 pesos, cada pan. Pero vale la pena porque son bien grandes, no son panes pequeños, son un poquito llenadores. Por eso tampoco desayunen mucho, vengan con un poquito de espacio para que los prueben. ¿Y cómo llegar al Parque Tayrona? Pues muy fácil. Hay una opción en bus desde la Galería de Santa Marta, que son 7.000 pesos colombianos por persona. Y mi amor, ¿qué más? Bueno, desde la zona de los hostales se pueden venir en mototaxi como lo hicimos nosotros, a 15.000 pesos por persona aproximadamente. O si se encuentran en Santa Marta, también hay taxis que los pueden traer más o menos a 120, 150.000 pesos por persona. Así que la opción de transporte las cogen ustedes, lo que les guste más. Nosotros quisimos hacer el transporte local, que eran los mototaxis, también para vivir la experiencia. Es un transporte local que en muchas zonas de Colombia es ilegal, pero aquí es legal, está regulado. Así que, pues nada, es una experiencia montarse en la motora. ¿Cómo te fue a ti? Súper. No me dio miedo. ¿No te dio miedo? Al principio pensé que sí. al principio sí. Nada, pero no coge confianza y se monta de uno. No sé si logran observar, pero ahí hay unos monitos en su especie libre por allá, míralos. Qué bellos. Nosotros llegamos desde Cartagena, cogimos un bus que se demora aproximadamente como 7 horas ahí en la terminal de Cartagena. Después nos dijeron que había un bus vía al mar que llega un poquito más rápido, creo que en 6 o 5 horas. Ese bus nos valió 48.000 pesos por persona, pero nada, estuvo súper chévere, súper cómodo el viaje. ¿Tú te sentiste bien, verdad? Sí, súper cómodo y tiene hasta baño, así que para las personas que les gusta ingerir mucho líquido o que van mucho al baño, sí, tranquilitos, ahí que hay baño para ser el número 1. Así es, sí, súper cómodos esos buses y nada, pueden empatar su viaje a Cartagena, lo pueden empatar con este viaje. De hecho, los invitamos a que se vean el video de Cartagena, Colombia, que estuvimos por allá 8 días haciendo los tours, las actividades principales. Vamos a mostrar también en ese video dónde comer, qué hacer y muchas cosas, así que presupuesto, cuánto llevar, todas esas cositas. Así es, se los vamos a dejar acá arriba en la descripción también para que estén pendientes y se lo vean todo completico también.
Llegamos a piscina, le llaman así porque por sus aguas tan tranquilas, son las aguas más tranquilas del parque. Yo creo que es la mejor para bañarse, la mejor para los niños. Súper rico, aquí vamos a tomarnos un break a descansar para seguir para Cabo San Juan. Nos tocó salirnos rapidito porque nos estaban robando. Había un paro que nos estaba robando los panes que compramos y nos tocó salirnos bien rápido, pero nada, ya vamos para Cabo San Juan, que es como la atracción principal de aquí del Parque Tayrona. Todavía nos queda como que, ¿cuánto me vamos? Como 20 minutos. Caminando, sí. Caminando, nos queda todavía como 20 minutos caminando, así que bueno, seguimos. Vamos a ver. Para visitar el Parque Tayrona depende de sus gustos. Por ejemplo, la temporada más pico del Parque Tayrona es de diciembre a febrero y la segunda es de junio a julio. Entonces es una temporada un poquito más seca, sin embargo pueden venir muchos turistas. Imagínate, nosotros estamos aquí hoy es que me llamo miércoles, ¿verdad? Un miércoles y pues hay mucha gente, entró mucha gente. Las filas no están tan largas, pero dicen que cuando es temporada alta las filas de la entrada para comprar las boletas son bien largas. Y la otra temporada, la temporada de lluvias, esa temporada comprende de mayo a julio. O sea que también coge un poquito temporada alta, o sea que yo creo que para lo que es junio y julio no está como muy bueno venir. Y la otra es de septiembre a noviembre. Algo que hay que mencionar es que cuando vengan a coordinar su viaje para acá, para el Parque de Tayrona, en Santa Marta, verifiquen porque hay sesiones en el año que cierran el parque, suponemos que para limpieza, para mantenimiento, o quién sabe para qué. Sí, creo que hay de 2 a 3 cierres, si no me equivoco, creo que son 2 o 3, pero lo pueden verificar, cierres del Parque Tayrona en el año que ustedes vayan a visitarlos, y les va a salir la información en internet para que estén verificando mucho antes de programar su viaje. Quizás el mejor tips que le podamos dar en este video. Considera suscribirte al canal si este video te está siendo de utilidad. Al igual tenemos muchos otros videos de Colombia, próximamente vamos para Puerto Rico también a grabar muchos videitos por allá, a conocer y explorar la Isla del Encanto y el mundo entero también, así que activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Y estamos a solo unos cuantos pasos de Cabo San Juan, ya pronticos a llegar a mostrarles esa belleza de miradorcito, de cabañita que tiene ahí arriba encima de las rocas. Y si quieres venir para el Parque Tayrona y quedarte en caseta, en camping o simplemente traerla, aquí hay unos espacios y sale en 33 pesos colombianos rentarla, o ya si la traes tienes que pagar, yo creo que son 20.000, 10.000. Sí, tienes que pagar adicional. Igual también te puedes quedar en unas hamacas como que de 20.000 pesos más o menos. La noche está bien chévere. Eso sí, tienes que tener en cuenta que tienes que pagar el seguro obligatorio si te vas a quedar más días, y cada día son 5.000 pesos. Y un dato curioso es que el Parque Tayrona tiene 34 playas, 7 de ellas son para bañarse y una de ellas es Playa Cristal. Playa Cristal es una playa que queda cerca a Santa Marta y esta playa está en el top 25 de las mejores playas de Sudamérica por TripAdvisor, así que igual tiene unas playas increíbles. Hasta ahora nos ha gustado mucho la piscina, esa piscina está riquísima. Sí, todo relajado, el agua entre fría y calientita, y para esa caminata que dimos. Y ahorita perfecto. devolvernos. Sí, devolvemos
2 horas y media, que realmente fueron 3, pues nos paramos a tomar fotos y demás. Así que nada, ya saben. Vamos a caminar los últimos pasitos a Cabo San Juan para mostrarles. Bueno, mi gente, aquí parece que también hay arena negra. Si pueden ver, en Puerto Rico hay mucha arena negra, ¿verdad, baby? Hay 2 playas con arena negra. Y otra opción para los que no se quieran pegar esa caminada son estas lanchitas que se ven aquí. Se pueden venir en ellas, creo que están como en 150.000 pesos por persona. Desde Santa Marta llegan directamente acá. Bueno, y después de muchas horas de caminar ya estamos aquí en el Cabo San Juan, en la casetica que hay acá arriba en el Cabo San Juan. De verdad que esto es un lugar increíble, impresionante. Hermoso. Ni las fotos ni los videos que hemos visto le hacen mérito. No le hacen justicia, de verdad que no. Esto es uno de esos lugares de que las fotos y los videos no le hacen justicia, igual que el desierto de la Tatacoa, que les vamos a compartir el link aquí en la descripción para que se lo vean también, que fue un lugar que visitamos hace poquito en este viaje a Colombia. Y nada, de verdad que estamos asombrados. Ahorita pasó como una tormentica, porque como les decimos en el principio del video, pues esto es época de lluvia, temporada de lluvia, pero nada, súper chévere. Y también le vamos a estar dejando los reviews de este espectacular parque Tayrona en Santa Marta, para que no se, ¿verdad? Cuando vengan para acá sepan esos detallitos importantes para que se disfruten esto al máximo. Sí, algunos tips, algunos consejos. Y por ejemplo, hay una manera para uno bajarse sin tener que caminar las 3 horas, que ya se las vamos a decir cuál es. Vamos a ver si la tomamos, vamos a ver si no, ya veremos. O si no, caminamos las 3 horas y les contamos cómo nos va saliendo. Y lo que me parece más espectacular del Tayrona son estas piedras que se ven aquí hermosas. Todo está lleno de piedras. Y ese contraste de bosque y mar, espectacular, definitivamente. Ya vamos saliendo porque a la entrada nos dijeron que era muy recomendable salir desde las 3:30 por la caminada que hay que dar. Sin embargo, otra persona nos dijo que a las 2:30, en este momento son las 2:30, ya vamos para afuera. Y se nos olvidaba mencionarles también que restaurantes, los precios son de verdad demasiado asequibles. Nosotros no almorzamos porque comimos mucho pan y la verdad no tenemos hambre y nos espera una pizza deliciosa en el hotel, en el hostal. Y nos arrepentimos de no habernos quedado aquí a acampar. Así que si tienen el tiempo, sí, quédense aquí porque vale la pena. De verdad que sí, no solamente camping, también hay hamacas, como les mencionamos antes, y aparte de eso también hay como unas ecolochas, unas cabañitas también ahí que uno se puede quedar. Entonces vamos a mirar opciones para regresar. Estos es de esos destinos donde uno no se quiere ir y uno quiere regresar. Así es.
Y por fin llegamos, bajamos el sendero, lo logramos. Realmente es un poquito duro, pero se puede. Y la recomendación número 1, si quieren venir en chancleta, está bien. Lo que pasa es que hay algunos, a nosotros nos pasó que tocamos tierra, lodito, que hay algunos que hay que subir un poquito y está medio difícil para algunas personas, pero lo hicimos en chancleta y en zapato. Así es, al principio entramos en zapato y llega un punto donde hay como una quebradita, un rito, ahí ya nos pusimos las chancletas y ahí seguimos el camino en chancleta. De ahí hay partes donde tiene, como dijo Genesis, tiene lodo, sin embargo de regreso, de salida, ya nos vinimos a pie limpio, así que bueno, si no quieren mojar los zapatos ya saben que los tienen que quitar, o adicional si te traen unas botas waterproof a prueba de agua, pues súper bueno. Vimos monos, logramos ver 2 clases de monos, los aulladores y los capuchinos a lo último. Son hermosos, chiquititos. Una manada de capuchinos a la final grandísima, estaban paseándose por los árboles, nos miraban, hacíamos contacto visual súper chévere, esos monitos divinos. Y los aulladores sí los vimos, pero bien lejos, arriba en la copa de los árboles, pero también se veían espectaculares. Y si no quieres bajar caminando o subir, puedes alquilar caballitos, así que esa es una opción para personas que o no puedan caminar mucho, o simplemente sean vagos, o pues quieren esa opción de tomar caballito. Sí, esa opción, el caballo vale desde allá, desde Cabo San Juan, vale 50.000 pesos bajando hasta casa donde se cogen los colectivos. Y bueno, sí, los que quieran tomar esa opción también es excelente. Importante, un ticito que nosotros no sabíamos, no se pueden subir a las rocas y no se puede volar el dron. Pero así es. Bueno, no sabíamos, no hay ningún letrero que lo explica, pero bueno, ya saben que no lo pueden hacer, no pueden volar dron tampoco. Bueno, y si te gustó este video, recuerda darle un buen like para que le lleguen muchas más personas que estén interesadas en visitar el Parque Tayrona aquí en Santa Marta, Colombia. Y obviamente suscríbete al canal para que veas los próximos videos. Ya vamos camino a Alto Lima mañana. Ahorita vamos camino al hostal, a relajarnos, a disfrutar de la piscina un ratico, pero ahí les vamos contando de qué más. Suscríbanse y activen las notificaciones. Y nos vemos en algún destino del mundo. Y la peor parte de los viajes. Las despedidas.